Vamos a empezar ahora con química general. Vamos a continuar con la parte de nomenclatura que comenzamos la vez anterior. La vez anterior habíamos visto la parte de óxidos. Habíamos mencionado las funciones, las funciones químicas, que eran los óxidos, los hidróxidos, estaban de por medio de los hidruros y luego los ácidos y las sales. Ya habíamos visto los óxidos y los hidróxidos. Antes de entrar en el tema de hoy, que es la parte de ácidos, quiero recordar una cosa de que hay publicaciones, hay libros que todavía hacen una suerte de clasificación con los compuestos de la siguiente manera. Los catalogan como combinaciones binarias, oxigenadas y no oxigenadas. Los óxidos que hemos visto, tanto óxidos como anhidridos, que en términos generales son todos óxidos, serían combinaciones oxigenadas. Hoy, en la parte de ácidos, vamos a ver algunas combinaciones, algunos de los ácidos que son binarios y son combinaciones que tienen hidrógeno más un elemento, un no metal. O sea que estarían dentro de estas combinaciones binarias no oxigenadas. Tienen muchas más excepciones. De hecho, antes de entrar en eso, quería considerar que existen también ácidos que son ternarios, que tienen oxígeno en su estructura y son los oxoácidos, pero esos tienen un origen diferente, como vamos a ver enseguidita. Sería interesante si pudieran ver esta tabla, pueden hacer ustedes una pausa y copiar esto, porque esto es un resumen de todas las combinaciones que tenemos en la química inorgánica. Allá arriba, al comenzar, tenemos las combinaciones que hemos visto la vez pasada. Metal con oxígeno, que forman óxidos básicos. No metal con el oxígeno forman óxidos ácidos. Y habíamos visto que el óxido básico con el agua formaban los hidróxidos. Hasta acá nosotros estábamos viendo. La otra combinación, la que vamos a ver en la parte final del día de hoy, que es la combinación de óxido ácido, por eso se llama óxido ácido con agua. Eso forman los ácidos oxácidos. La parte de ácido, que es lo que vamos a ver ahora, vamos a comenzar con la combinación de no metal con hidrógeno y eso forman ácidos hidrácidos. Pero hay que tener en cuenta que no todas las combinaciones de no metal con hidrógeno forman ácidos hidrácidos. De hecho, hay más excepciones que estos casos. Y estas excepciones se encuentran acá. Observen que todas estos compuestos que se encuentran acá son combinaciones de hidrógeno con no metal, nitrógeno no metal, hidrógeno no metal. El antimonio está más o menos entre un no metal y metal, pero es tiene muchas propiedades de no metal. Es un metal el antimonio. El fósforo, no metal, el arsénico, un no metal, y el carbono, un no metal. Realmente el metano, pasa a ser un elemento, un compuesto representativo, ya que cuando estudiemos química orgánica vamos a ver de que las combinaciones de carbono y de hidrógeno forman una enorme cantidad de compuestos químicos que son los hidrocarburos, donde vienen desde el gas. Este es un gas. El gas que utilizamos en las cocinas es un gas butano, es también combinación de carbono e hidrógeno, pero en diferente proporción que esto que está ahí. Las naftas, el gasoil y muchos combustibles, la mayoría de los combustibles que se usan en los vehículos son hidrocarburos, son combinaciones de carbono e hidrógeno, pero como lo hacen en formas tan diferentes, forman una química completa, aparte, que es la química orgánica o química del carbono, que es lo que vamos a ver una vez que terminemos esta parte de química inorgánica, que es lo que nos atañe ahora. Entonces, vamos a dar inicio a los ácidos. Como habrán observado en el cuadro, hay dos clases de ácidos. Están los ácidos hidrácidos y los ácidos oxácidos. Primero vamos a ver los ácidos hidrácidos, que son los más simples, que como el cuadro lo menciona, es una combinación de hidrógeno con un no metal. Observen que acá, como les había mostrado, están las excepciones. En este cuadro, a continuación,
Acá están todos los ácidos hidrácidos que existen. Todos los ácidos hidrácidos que existen están en este cuadro, están resumidos acá. Todos. Si ustedes observan la manera en que se escriben los ácidos, siempre, pero siempre, esto es válido para todo ácido, el hidrógeno se escribe adelante. A diferencia de esto que hemos visto ahí, donde, a excepción del agua, pero el agua bien sabemos que no es ácido, nos la bebemos todo el tiempo, es lo único que se escribe con el hidrógeno adelante. El resto se escribe todo con el hidrógeno detrás. En cambio, los ácidos de por sí, todos se escriben con el hidrógeno adelante. Y tienen un nombre. Fíjense, por favor, en esta particularidad. Les voy a subrayar la terminación de estos ácidos, como dice ahí, nombre sistemático y común. Fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, ioduro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, seleniuro de hidrógeno y teluro de hidrógeno. Esto coincide con casi coincide con el nombre del elemento que se encuentra. El elemento se llama telurio y se encuentra debajo de la columna del oxígeno, después del selenio. En la columna lo pueden verificar en su tabla periódica. Bueno, fíjense, ¿por qué subrayé esto? Porque cuando estudiemos sales, esto que está acá, también ustedes pueden ver que el cuadro indica que hay dos tipos de sales. Una sal que, me adelanto un poquito, sal binaria, y la otra sal, la que viene de este ácido, que tiene oxígeno en su estructura, y que serían las sales ternarias, que serían más complejas. Estas terminaciones corresponden a las terminaciones de sales, por eso les subrayé acá, para que vayan familiarizándose con eso. Todos estos son gases, y en solución acuosa es que tienen características de los ácidos, que ustedes, me hicieron yo un trabajo sobre eso, y vimos que los ácidos tienen ciertas características que permiten justamente su identificación. Ahora, en el nombre de la solución acuosa está la otra clave de cómo nombrar esta clase de ácidos. Observen en su terminación. Ácido fluorhídrico, todos tienen esta terminación. Ácido clorhídrico, bromhídrico, iodídrico, sulfídrico, selenhídrico y telurídrico. Todos los ácidos hidrácidos, podemos colocar acá en el cuadro, todos los ácidos hidrácidos, la terminación es hídrico. Todos terminan en hídrico cuando están en solución acuosa. Entonces eso los va a diferenciar de los otros ácidos que vamos a ver después. Entonces es muy sencillo. Y simplemente hay estas dos, les voy a mostrar estas dos formas de nombrar, y realmente los ácidos hidrácidos, que son estos que están acá, tienen estas dos formas de nombrar nada más. Los ácidos usáceos tienen, les voy a mostrar una forma simple, que es la forma tradicional, y después les voy a mencionar brevemente la otra manera de nombrarlos, que voy a redondear cuando veamos sales, porque tienen las mismas nomenclaturas y las mismas reglas con las que se nombran a las sales, los ácidos usáceos, cuando se los nombra en las nomenclaturas más modernas. Entonces, no tiene nada del otro mundo. En síntesis, cómo podemos identificar a un ácido hidrácido? Bueno, los ácidos hidrácidos, como están en el recuadro, son ácidos binarios, tienen solamente dos elementos y uno de ellos es el hidrógeno, sí o sí, si no, no es ácido. El hidrógeno es el elemento que caracteriza a los ácidos, es la parte vital de los ácidos, la parte que los vuelve activos. Y entonces, como son binarios, es hidrógeno más un no metal. En forma de gas se los nombra como sales binarias, tienen esta terminación, por eso le hice subrayar, fluoruro, cloruro, bromuro, ioduro, en fin, lo que sea, de hidrógeno, porque el hidrógeno está combinado con el hidrógeno. En solución acuosa tienen la terminación hídrico y los llamamos ácido fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico, según el elemento con el que se unió. Entonces esto es simple,
Pero esta es la manera de nombrar los ácidos hidrácidos. Todos estos ácidos que hemos visto, como dice el cuadro grande, son ácidos hidrácidos y es un tipo de ácido que es lo que vamos a ver. A continuación les voy a mostrar lo que es el ácido oxácido.